Buenas tardes y nuevamente también les agradecemos su amable asistencia a este conversatorio titulado Pensando desde la filosofía, nuestras respuestas a la crisis un año después. Este es un conversatorio organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en su maestría en filosofía, porque creemos que los estudios de posgrado y en particular los estudios de filosofía no se dan de espaldas a la realidad en una biblioteca o en un aula, sino que abren esta biblioteca, estas aulas y nuestras discusiones, nuestras reflexiones, precisamente a estos desafíos que no solamente nos rodean, sino que nos golpean. Nos acompañan esta tarde la doctora Soledad Escalante y el doctor Roberto Rubio, a quienes voy a presentar en unos instantes, porque creemos que justamente de lo que se trata es de plantear una conversación desde diferentes experiencias, desde diferentes perspectivas, si bien ambos son destacados representantes de la filosofía en América Latina. La dinámica de nuestro conversatorio será la siguiente. Primero, escucharemos las presentaciones de los dos invitados, ¿no? Luego podremos hacer preguntas. Yo me encargaré de recoger a través del chat que ustedes pueden encontrar en esta sala Zoom las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Mi nombre es Víctor Casayo, yo soy el coordinador de la maestría en filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y entonces nuevamente le doy las gracias a todos ustedes y especialmente al doctor Rubio y a la doctora Soledad Escalante. Entonces vamos a comenzar con la primera intervención. Y para eso les presento al doctor Roberto Rubio. Él es doctor en filosofía de la Universidad de Friburgo, en Alemania, con una investigación enfocada en la obra del pensador Martin Heidegger. Como profesor asociado perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, en Chile, dirige el Departamento de Filosofía en esta universidad. Sus áreas de investigación son la fenomenología, hermenéutica, filosofía de la imagen y filosofía de los medios. Es integrante de la Sociedad Argentina de Fenomenología y Hermenéutica, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos, de la Tübinger Gesellschaft für Phänomenologische Philosophie, del Consejo de Santiago del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano ICALA, y miembro fundador de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Prácticas y Medios de la Imagen, Imagen LAT. Le agradecemos nuevamente al profesor Rubio y escuchamos lo que ha traído para compartirnos esta tarde. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la invitación en primer lugar y por la presentación. Es una alegría estar aquí, compartir con la profesora, con Soledad, con el profesor Escalante, este espacio, y también quisiera agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Había pensado como estructura, digámoslo así, de mi presentación, de lo primero que voy a plantear aquí para luego sí posteriormente entrar ya en conversación. Digo, había pensado organizar dos momentos. El eje, como el título lo indica, es precisamente pensar filosóficamente, pensarnos filosóficamente en esta situación, a un año aproximadamente ya desde el inicio de la pandemia, en una situación que el propio título caracteriza, ¿no?, como crisis. Entonces, pensar la crisis, pensarnos en la crisis, con los elementos, con los recursos que nos permite la filosofía, pensarnos filosóficamente. Y decía que en relación con ese eje, con esa pregunta, con esa invitación, yo pensaba organizar esto en dos partes y en dos niveles. Por una parte, o en primer momento, hacerme cargo, en lo que me respecta, desde la filosofía en términos generales. Ustedes saben que quienes se forman en la filosofía, sobre todo profesionalmente, obtienen una serie de destrezas, de elementos, de hábitos, de maneras, estilos, en términos generales, lo que podríamos llamar un modo filosófico de afrontar una crisis, de pensar un problema, de
tomar una iniciativa. Entonces, en un primer momento yo quisiera eso, ¿no? Responder a la pregunta con la que fui invitado, la pregunta de pensarnos a un año ya de la pandemia, en términos de filosofía en general. Y intentaré entonces compartir con ustedes un par de reflexiones filosóficas generales sobre esto. Y en un segundo momento ya intentaré, digámoslo así, desarrollar un par de ideas, compartir con ustedes, ofrecer un par de ideas, pero ya a partir de mi especialidad, de alguna de las líneas filosóficas en las que me desempeño y en las que trabajo profesionalmente. Y en particular quisiera hacerlo en la línea de filosofía de la imagen y filosofía de los medios, ¿sí? En lo que es algo en lo que estoy trabajando con mucho, en fin, con mucho entusiasmo desde hace un par de años ya, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, un par de ideas o pensamientos en términos generales, filosóficos generales respecto a la crisis, querría decir dos cosas, ¿sí? Lo primero es que cómo la llamamos, cómo caracterizamos a la situación, la manera en que hablamos de algo, los nombres que usamos para mencionar algo y comunicarnos respecto de algo no son neutrales, son importantes y vale la pena reparar en ellos, volver sobre ellos, ¿no? Dar cuenta de cómo nombramos algo, porque ya en la manera en que nombramos algo, eso ya nos está indicando cómo lo estamos viviendo y cómo se está organizando y desarrollando esa realidad nombrada por nosotros. Y en este sentido, quisiera mencionar lo siguiente. Solemos hablar de la pandemia del coronavirus. Y es cierto, es decir, como el nombre mismo lo sugiere, pandemia, ¿no es cierto? Se trata de algo, de una situación que afecta a una totalidad, o pan, a una totalidad organizada, que es la totalidad de todos nosotros o del demos, ¿no? Del pueblo, de los que estamos, de los que vivimos en una comunidad. Es una pandemia y en ese sentido es completamente entendible que se hable en términos singulares. Como se suele decir, es un singulare tantum, ¿no? Solo se usa en singular, es la pandemia. Pero también es cierto, y este es el punto sobre el que quiero ahondar, que hay diferencias, porque la pandemia se vive en situación. Y en este sentido, no es lo mismo la pandemia en Copenhague que la pandemia en Lima, que la pandemia en Santiago de Chile o la pandemia en Salta, la ciudad de Argentina donde yo nací. Si bien entonces hablamos de la pandemia en términos singular, para indicar una situación global, a la vez no tenemos que olvidarnos de esto que es bastante importante, que la pandemia es una situación, y que la situación se vive concretamente con una particularidad, con una especificidad, ¿sí? Que nos permite entonces establecer diferencias y que nos, digamos así, nos invite y filosóficamente nos obliga a estar atento a las diferencias, a las particularidades, ¿sí? Y eso revierte también sobre otro aspecto, que cada uno de nuestros países, porque uno podría hablar de diferenciar país y de país, pero al interior de cada uno de nuestros países hay diferencias en la manera de vivir la pandemia y de responder frente a ella, que suelen pasar, digamos así, inadvertida o incluso políticamente suelen ser invisibilizadas, ¿no? Entonces, una primera reacción filosófica en general es reparar, tomar nota, prestar mucha atención a cómo nombramos lo que nos pasa y, como dije recién, hablar de la pandemia como algo singular puede conllevar el riesgo de que naturalicemos las diferencias y las invisibilicemos, ¿no? Y junto con esto, un segundo aspecto, también en esta primera mirada muy general, y es el siguiente. La pandemia no ha traído consigo nada nuevo respecto a cómo somos, a cómo vivimos, a cómo nos relacionamos en nuestras comunidades, desde las más pequeñas hasta las más grandes, sino que más bien ha amplificado lo que ya había. Por ejemplo, uno podría decir claramente, analizando el caso de Chile, que ha habido un tratamiento segmentado socialmente respecto a la pandemia y que se ha notado con muchísima claridad cómo ciertas comunas que tienen mayores recursos han podido poner en práctica de manera muy rápida y eficaz una serie de medidas, mientras que otras comunas que tienen muchos menos recursos
recursos incluso en términos de cantidad de hospitales, de salud pública, han procedido de manera mucho más lenta y eficaz. Ahora, la pandemia no ha creado la segregación social. La segregación ya estaba, ¿no? La diferencia en los mecanismos de toma de decisión, etcétera, todos esos elementos ya están. Pero con la pandemia se agudizan. La pandemia amplifica lo que ya hay. O, por ejemplo, no sé, me puedo referir a Argentina también, la corrupción. La pandemia no inventó la corrupción. La corrupción no vino con la pandemia, ya había, pero en situación de pandemia se nota con mayor claridad ese tejido de corrupción que está en la organización estatal y también privada en Argentina, ¿no? Entonces, como segunda idea en términos generales, la pandemia es un potentísimo amplificador de nuestra realidad. Eso en cuanto a reflexiones filosóficas en términos más generales, ¿sí? Ahora, en cuanto a reflexiones ya más especializadas, o sea, me gustaría y quisiera compartir aquí, puntualizaría, ¿sí?, la siguiente. Desde la especialidad de filosofía de los medios, ¿sí? Es bastante obvio a estas alturas cómo justamente por razones médicas y de prevención del contagio y para evitar el número de casos de infectados y de muertes, estamos todos sujetos a una cantidad de restricciones, confinamientos, aislamientos, etc. Y sin embargo, este confinamiento de nuestro corporal, por decirlo así, nosotros como cuerpos, ¿no?, que nos movemos y transitamos, estamos confinados, por ejemplo, recluidos en nuestros domicilios o en nuestras comunas, etc. A la vez que pasa eso, ese confinamiento corporal se ha potenciado a través de la comunicación y de las tecnologías que sostienen a los medios de comunicación, se ha potenciado en un determinado modo, llamémoslo así, de comunicación. Y esto es un fenómeno realmente muy interesante. Y una vez más, aquí la pandemia no ha creado nada nuevo, pero sí que lo ha potenciado y lo ha amplificado. Y esto nos lleva, en términos ya filosóficos, a abordar una serie de cuestiones y a levantar una serie de preguntas y problemas, ¿sí? Como por ejemplo, el rol de la presencia corporal, de la presencia física en la comunicación, los distintos mecanismos para la comunicación que afectan la presencia y de qué manera lo hacen. Una pregunta filosófica muy antigua, tradicional, pero que ahora vuelve con mucha fuerza, es la pregunta acerca del estatuto de las imágenes. Recuerden ustedes que una antigua definición europea dice que la imagen presente lo que no está presente. Ahora, desde el punto de vista filosófico, esa pregunta filosófica por la imagen nos obliga a profundizar sobre la noción de presencia y las, por decirlo así, variantes de la presencia. Una presencia plena, en carne y hueso dirían los fenomenólogos, las fenomenólogas, o una presencia al modo de la imagen. Y esto a su vez puede seguir desarrollándose. Entonces, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene que prevalezca una comunicación ya no con la presencia en carne y hueso, sino con la presencia al modo de la imagen? ¿Qué tipo de comunicación, qué rasgos tiene esa comunicación? Es aquella que se realiza al modo de la imagen. Digo imagen, pero por supuesto esto hay que complementarlo con la noción del sonido. Y también eso genera otra pregunta filosófica muy especial, y es cuáles son las peculiaridades de la imagen y del sonido en la comunicación a distancia. Estas preguntas, como digo, son muy antiguas, y no solo de la filosofía, sino sobre todo de la teoría del arte, la relación entre sonido e imagen, sus especificidades, pero que ahora se vuelven más urgentes. Otra pregunta específica propia de la filosofía de los medios tiene que ver con lo que algunos llaman la infraestructura o la tecnología, ¿sí? Tradicionalmente la tecnología ha sido invisibilizada. ¿Por qué? Porque cumple una función de mediación, y el medio es más eficaz cuanto menos llama la atención. Es como el ejemplo típico, las gafas o los lentes. Si los lentes están empañados, ahí me doy cuenta que tengo los lentes puestos.
pero es ahí cuando no están funcionando bien los lentes. En cambio, cuando funcionan muy bien y están limpios y perfectos, funcionan tan bien que corrigen quizá algún defecto de mi visión y yo veo bien lo que veo y ni me doy cuenta que tengo los lentes trabajando para mí, operando, intermediando, contribuyendo a mi visión los lentes. Es el típico ejemplo de un medio que es más eficaz cuanto menos llamativo es. Pues bien, en términos filosóficos, esa invisibilidad propia de los medios hay que pensarla en términos más amplios como una invisibilidad de las tecnologías. Pero esto, ya dejemos el ejemplo neutral de las gafas y pasemos a un ámbito de filosofía social y política. ¿Qué efectos tiene la invisibilidad de las tecnologías? Esto no solo tiene que ver con que los medios funcionan mejor cuanto menos llaman la atención, sino que aquí, en términos, como digo, filosóficos más amplios, las tecnologías de la comunicación no son algo que cae del cielo como el maná en la Biblia, sino que corresponden a intereses, a grupos de poder, que tienen efectos geopolíticos. Ahora estamos todos hablando por Zoom, y a nadie le interesa mucho a quién pertenece Zoom, cómo opera Zoom, qué tipo de empresa es Zoom, dónde tiene puesta su oficina, qué huella de carbono tiene, ¿no? Si le paga a sus empleados o tiene una suerte de explotación de los empleados tecnológicos, el tech crunch. Lo único que queremos es que no se me caiga la transmisión y que ojalá me escuchen bien y yo los pueda escuchar bien a ustedes. Es lo que uno le exige a las tecnologías. Pero eso mismo, esa invisibilidad, como se diría en Argentina, pasar piola, no llamar la atención de las tecnologías, tiene efectos sociales y políticos. Y una de las grandes tareas filosóficas también es anular lo obvio, es volver sobre lo que normalmente no llama la atención. ¿Sí? En ese sentido, hay muchas investigaciones, digamos, donde participa la filosofía en un equipo disciplinario, junto con especialistas en economía, sociólogos, antropólogos, etcétera, expertos en informática, que lo que hacen es pensar, rastrear e indagar precisamente sobre estas condiciones tecnológicas de la comunicación y los efectos sociales, políticos y económicos que tienen. Solo para dar un dato, la gran revolución que ya ha comenzado, pero que en Latinoamérica todavía no ha llegado a fondo, es lo que se llama el nuevo estándar de las telecomunicaciones, ¿no? El 5G. Eso debería ser tapa de los diarios para alguien bien informado, y no las cosas que habitualmente lo son. Y sin embargo de eso casi no se habla. Y esas son decisiones políticas nacionales y extranacionales, donde en realidad las naciones, Estado, o digamos, los intereses de las naciones poco tienen, poco poder llevan allí. Y el escenario ahí está dictado por 4 compañías, 2 de China y una de Estados Unidos, que son ellas quienes se van a repartir el planeta en el hardware del 5G, ¿no? Quitar de invisibilidad eso, sacar digamos así, de ese manto de no importancia, es realmente relevante como tarea filosófica. Bueno, básicamente era esto lo que quería decir, haciendo un pequeño resumen para quienes han llegado un poquito más tarde. Yo enfoqué desde 2 niveles la cuestión de pensar la crisis de la pandemia filosóficamente. En primer lugar, en términos filosóficos más generales, ¿sí? Sin ninguna especialidad o línea filosófica en particular. Y ahí destaqué que hay que tomar en cuenta que hablamos de la pandemia, pero son muchas pandemias porque son muchas las maneras en que se ha vivido, ¿sí?, el coronavirus y en las que cada uno efectivamente está siendo afectado. Y en segundo lugar, a ese nivel, que la pandemia es como una gran lupa que pica lo que ya hay. La pandemia no ha creado todos los males sociales que nosotros ahora advertimos, ¿no?, llevándonos la mano a la cabeza, sino que eso siempre estuvieron ahí, bueno, no sé siempre, pero antes de la pandemia ya estaban allí, solo que con ella se han amplificado. Y en términos ya de mi especialidad o de una de las líneas que trabajo mucho últimamente, que es filosofía de los medios, el llamado a advertir que la invisibilidad de los medios es una oportunidad para la filosofía, para precisamente indagarla, investigarla, y en trabajo transdisciplinario con sociólogos, antropólogas, etcétera, pensarla a fondo, ¿sí?
que los lentes funcionen bien cuando están limpios y solo nos demos cuenta de ellos cuando no funcionan bien, poco tiene que ver con el hecho de que son los grandes constructores de infraestructura de las telecomunicaciones quienes son una suerte de a priori filosófico o político de la actualidad. Ellos son las condiciones de posibilidad de existencia cada vez más y nosotros nos damos cuenta de eso, lamentablemente, cada vez menos. Eso como resumen. Uh-huh. Le agradecemos al profesor Roberto Rubio por sus interesantes reflexiones. Él se queda todavía con nosotros, nos ha situado además en esta perspectiva internacional, ¿no? Para quienes se nos han incorporando, el profesor Rubio trabaja, realiza su labor de investigación y docencia en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, que es parte de la red AUSJAL, de la red de universidades jesuitas de América Latina, a la que también está integrada nuestra Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y en este conversatorio nuestro de Pensando desde la Filosofía, nuestras respuestas a la crisis un año después, justamente ahora tenemos pues la visión, la experiencia y la reflexión desde el espacio donde estamos en cierto sentido transmitiendo, ¿no? Del Perú. Nos acompaña la doctora Soledad Escalante de nuestra Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella es doctora en filosofía en la especialidad de filosofía social por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, Alemania. Ella es máster en filosofía, sociología y filología románica por la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo, también en Alemania. La doctora Escalante es profesora principal del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde también es el enlace AUSJAL, enlace con esta red de universidades jesuitas en América Latina, directora de la revista SILEX, revista interdisciplinaria de nuestra universidad, es coordinadora del grupo de investigación sobre identidad y alteridad entre el yo y el otro, ha sido directora de nuestra Escuela Profesional de Filosofía, es miembro de las sociedades internacionales Internationale Hegel Gesellschaft de Berlín, Internationale Hegel Vereinigung de Heidelberg, la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel de Salamanca y la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica de Madrid. Entonces, les dejamos con la profesora Soledad Escalante, a quien agradecemos su presencia esta tarde también con nosotros. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Muchas gracias por la organización de este evento tan importante para todos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos esta tarde, colega y amigo de la Casa de Estudios también. Y bueno, agradecer también la presencia de todos los que nos acompañan en esta sala Zoom, los que están en Face y aquellos que están tan interesados también en escuchar estos temas que son complejos, agudos, que nos traumatizan cotidianamente cada vez más. Bueno, ante todo, quiero hacer una breve reflexión sobre lo que viene aconteciendo de manera que pueda complementar lo que ya ha dicho Roberto. Lo que viene pasando pasa globalmente, es decir, nos sucede a todos. Las realidades son distintas, sí. El cómo hemos venido afrontando y cómo seguimos afrontando esta pandemia también nos muestra en nuestra cara pelada qué realidades tenemos. En el Perú estamos viendo claramente que la infraestructura sanitaria con la cual contamos, pues no ha sido la adecuada, no es la adecuada, se tienen que hacer muchas mejoras. Estamos con una infraestructura médica de 50 años de retraso. Ello nos lleva a hacernos otro tipo de preguntas. Hay temas complejos. Yo quiero comenzar con uno que toca algo que yo también trabajo en mi especialidad, que es la teoría crítica. Arrancó por el verbo krinein del griego, que nos lleva a pensar en qué significa, ¿no? El hacer crítica de algo, hacer crítica de nuestra realidad y cómo estamos enfrentando la pandemia. La pandemia no hemos podido evitarla, no podríamos evitarla, simplemente se nos vino. Y sin embargo, las respuestas son las que importan aquí.
tomar distancia en griego para poder analizar. Krinein significa tomar distancia para poder emitir un juicio. Y este juicio tiene que ser un juicio con criterio de Krinein también, con criterio, es decir, es un juicio razonado que nos permite entender cómo sobrellevar una pandemia. Cómo no deshumanizarnos en el camino, que es hacia donde voy a llegar, hacia el final de esta presentación. Bueno, Roberto ya ha mencionado diversos temas, creo yo, que, repito, nos aluden también, distintos a Perú. Hay un tema que cuando elaboraba esta presentación, me venía constantemente. Nuestra maestría en filosofía tiene mención en ética y política, pues que bien nos coge en este momento tan difícil, en un momento tan crítico en el cual tenemos que actuar de manera ética, políticamente correcta. El vacunagate es un tema que abordaré también hacia el final. Y cómo hemos venido trabajando, comportándonos como seres humanos, ya no solo ciudadanos, sino como seres humanos frente a la pandemia. Deja mucho que desear. Hay críticas profundas que hacer. Entonces, el planteamiento que yo hago es fundamentalmente ese. Luego iré abordando, ¿no? Con las diapositivas, ayudándome un poco, iré reflexionando con ustedes para poder tomar en cuenta en qué medida la filosofía sí está en el aquí y ahora. Y tenemos preguntas y respuestas que hacer. Entonces, comienzo guiándome por las diapositivas. No quisiera excederme en el tiempo. Entonces, bueno, la diapositiva inicia diciendo, ¿tenemos respuestas o más preguntas? ¿Cierto? ¿Cómo entender esta pandemia? Benjamin, que era un teórico crítico de la Escuela de Frankfurt, dice, habitar es dejar huella. Cuando pensamos en nuestra realidad como seres humanos, cuando estamos viendo a qué nos ha conducido la pandemia, cómo nos está mostrando, revelando como seres humanos, es qué huella dejamos nosotros en el mundo que habitamos, qué huella estamos dejando cuando esta pandemia nos está golpeando fuertemente. Lo que estamos viendo no es sobre todo, no es la solidaridad que debería existir entre los seres humanos, entre las personas, entre los países. Estamos viendo algo distinto. Estamos viendo algo que nos deja perplejos. Y es cómo enfrentamos la pandemia. Con el tema del oxígeno en nuestro país, es clarísimo ver cómo dejamos huella, cuando dejamos a miles y miles de peruanos que no acceden al oxígeno tras 5 días de cola, sin poder llegar a dormir a sus casas. Y tienen familiares que mueren y ellos siguen en la cola y tienen que dejar la cola porque el familiar murió antes de acceder a un balón de oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos dejando huella? Ha llegado la vacuna. Han llegado las vacunas al Perú finalmente después de nuestro pequeño golpe de Estado, que también interrumpió políticamente lo que sanitariamente tenía que haber seguido su proceso. Lamentablemente pasan cosas y ese tema político también es un tema aparte que podemos en otra ocasión tal vez también tocar, pero no es tema aquí. Sin embargo, se interrumpió ese proceso, se retomó felizmente. Estamos vacunando a la primera línea, pero dejar huella, vean la huella que estamos dejando también cuando tenemos casos en los que quienes han tenido la conducción del proceso de vacunación por ser científicos, académicos, expertos, han mostrado que habían vacunas que tenían nombre. Mencionando por aquí, pues, al expresidente de nuestro país, ministras y tanta otra gente que, pues, tuvo el privilegio de acceder a la vacunación, dejando una huella
que no olvidaremos lamentablemente. Primero es la primera línea y primero están aquellos que enfrentan el COVID. Sabemos que son los médicos, que son los enfermeros, las enfermeras, aquellos que están literalmente delante de, que tienen que enfrentar, que tienen que ayudar, salvar vidas. Bueno, no se ha respetado algo así. Entonces, aterrizar lo que dijo Benjamin a nuestra realidad dura. Voy a guiarme por que es dura, perdón, porque aquí en los recuadros no me permiten ver completamente la diapositiva. Entonces, aterrizar lo que dijo Benjamin a nuestra realidad, que es dura y desalentadora, no es más que una esperanza de lo que significa la vida en su conjunto, una huella imborrable. Tengamos en cuenta qué huella estamos dejando, qué huella como seres humanos estamos dejando. Tenemos que entender que nuestro rol en este proceso de la pandemia, segunda ola, nuevas cepas, es un rol central. Tenemos que como individuos poder hacer lo básico es respetar las normas biosanitarias que tenemos delante. Queremos ir a las playas, queremos hacer vida social, queremos estar con los colegas y amigos, todo eso es cierto, pero ¿está permitido o no? Nuevamente, saltamos reglas, muchos, las saltamos. Tenemos la costumbre. Aquí el vivo es el vivo y el vivo es el que siente que no le va a dar nada. Es el que siente que va a ser el asintomático permanente, pero va a llevar contagio a todo el mundo. Todo eso lo estamos viendo cotidianamente. Entonces, estamos dejando huella. Tenemos que tomar en cuenta que esto no lo cambia, la historia no lo va a cambiar. Podemos haber escuchado y leído la carta que envía la ex ministra de Salud del Perú, Pilar Macetti, en donde se disculpa por haber cometido el peor error de su vida. ¿Cuál ha sido? Vacunarse antes que cuando ella dijo que sería la última en vacunarse, siendo ella médico. No lo hizo así, nos mintió a todos en la cara. Y eso es muy duro en nuestro país, en el cual la confianza se quiebra tan fácilmente. Es muy duro en nuestro país. Entonces, uno puede humanamente decir, sí tuvo miedo, como lo dijo, tuvo miedo a contagiarse, pero es doctora, es médico, y para ellos su rol era otro. Entonces, uno se cuestiona allí y se plantea preguntas que tienen que tener respuestas. ¿Está bien lo que hizo? Humanamente hablando, todos podemos decir que sí tenemos miedo de contagiarnos, pero humanamente hablando también tenemos que decir que teníamos que tomar al toro por las astas, como se dice, y tenemos que enfrentar la pandemia. Entonces, ¿cuál era la forma, en ese caso, de enfrentarla? ¿Vacunarse antes que los demás? ¿Y silenciarlo? ¿Y luego escribir una carta diciendo que no quiso hacerlo y se lamenta? Lamentablemente no basta. Y uno dice, no es que sea inhumano decir que su perdón no basta. Su perdón puede bastarle a ella. Pero nosotros, como sociedad, como país, no. Porque ha podido salvarse las vidas. Porque hay médicos que tal vez entraron a la UCI y tal vez no salieron. Entonces, sí nos cuestiona, sí nos lleva a preguntas de fondo. ¿De qué manera surge la filosofía como una opción a la respuesta de esta crisis? ¿Como una desconexión, pregunto? ¿Como un desajuste con respecto al presente? Queda claro que no. La filosofía es reflexión sobre el presente, sobre el aquí y el ahora. Es crítica sobre una situación que nos afecta a todos por igual y que nos ha mostrado, como bien decía Roberto, algo que ya estaba allí. No ha inventado nada. Es lo que había detrás, lo que tapábamos con la alfombra. Y como dice Walter Benjamin nuevamente, aquello que ponemos bajo la alfombra, aquello que cuando limpiamos la alfombra, la limpiamos en la línea en el que va el pelaje, ¿cierto? No limpiamos a contrapelo porque no queremos ver la verdad que está detrás, que está debajo. Eso es lo que tenemos que ver. Y el llamado está allí, la filosofía está llamada a ir a contrapelo, a poder ver las verdades, a poder distinguir aquello que es correcto de lo que no lo es. Y este es un momento crucial para poder entender problemas que son éticos, políticos. Por lo tanto, tenemos mucho que decir, mucho que hacer y muchas respuestas que dar también. Entonces, somos tiempo
Me voy a ir a mi diapositiva, disculpen. Somos tiempo y de ninguna manera podremos pensar respuestas si no tomamos perspectiva. ¿Cómo hacerlo? Sumergidos en el aquí y el ahora hegeliano que nos aprieta. Claro, podemos sentirnos ahogados en una situación como esta, tirar la toalla, tener miedo todos. Si la ministra o exministra tiene miedo, nosotros también. ¿Qué hacemos? ¿Nos ahogamos en el miedo o buscamos salir adelante? Entonces, el aquí y el ahora sí nos aprieta, pero tenemos que poder salir adelante como lo vienen haciendo tantos otros países. Tenemos que poder salir adelante y eso es reflexivamente, razonadamente, éticamente, pensando cómo es mejor proceder ante la pandemia que está afectando al Perú de una manera distinta que afecta a Chile, que afecta a Argentina, que afecta a Alemania, que afecta a los Estados Unidos. Vean ustedes la crisis generada en Estados Unidos. Es la potencia mundial, ¿cierto? Y vean que es el primer país en haber desatendido a sus ciudadanos. Bueno, un tema político también hay detrás, claro que sí. Sin duda, se está corrigiendo errores cometidos en un gobierno anterior, ¿cierto? Esperemos que todo ello tome un curso mejor para los ciudadanos norteamericanos. Está siendo así, felizmente. Pero allí está la forma en que uno enfrenta una pandemia. Y eso tiene que ser para nosotros también como ciudadanos, como seres humanos, la forma en la cual nos comportamos frente a una realidad. Si el Perú nos aprieta, también sí nos aprieta. Y duele, y nos duele que estén muriendo compatriotas. Y nos duele que estén muriendo también cada vez más personas más cercanas a nuestro entorno. La pandemia se nos acerca y eso es más grave aún. No solamente es como ver a las personas afuera y decir, caray, ¿cuánta gente está muriendo? No, cada vez más está más cerca. Esto no es para tener miedo, esto es para saber actuar. Si uno se cuida, tiene un alto porcentaje, tal vez un 90% más, de estar cubierto, de estar tranquilo. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Seguimos aquí. Para todos los casos, el paso de los días es un principio de cura, así como un principio de muerte. Y esto suena heideggeriano, Roberto. Somos hechura de lo imparable, de la no linealidad, sino del constante presente interactuado con el pasado y revolucionario con el futuro. Cambios sí podemos hacer y la pandemia nos está llevando justamente a notar del año 2020 en adelante cómo proceder, cómo mejorar como sociedad, como país. Nos empieza a enseñar dónde están las falencias de las instituciones, el gobierno, pero no le echemos la culpa al gobierno, al Estado, nada más. También estamos nosotros, que como individuos somos responsables de nuestro actuar. Somos autónomos, lo decimos muchas veces. Nos gusta mucho ser autónomos, pero hay que demostrarlo. La autonomía está ligada con la libertad de tomar decisiones y en ese caso tomemos las correctas. También es importante tomar en cuenta todo ello. Entonces, tomemos como punto de partida para cualquier respuesta lo siguiente. El futuro inmediato es de los que sufrieron el presente. El futuro inmediato nos llama, nos conmina, y aquí tenemos imágenes de nuestro país, tenemos nuestro litoral, tenemos, bueno, feliz 28 de julio, esperemos celebrarlo, tenemos nuestro bicentenario, recordemos, tenemos el cambio de gobierno, tenemos muchas cosas que políticamente nos deben mover a mejorar, tenemos unos meses para ello. 28 de julio, pues es una fecha que se nos aproxima, tenemos mucho más por hacer y cada uno puede ir haciendo algo desde su propio espacio-tiempo, desde nuestro aquí y ahora. Podemos ir viendo de qué manera nuestro compromiso con el otro mejora, nuestra solidaridad con el otro también se hace más grande, más fuerte. El sentir al otro, el no dejarlo en abandono. Eso es central.
Entonces, y es que todos los aquí presentes somos la conjunción de las confianzas. Y aquí entra un tema altamente delicado. Nosotros los peruanos lo sabemos bien. El tema de la confianza, ¿cierto? Es que todos aquí, los aquí presentes, somos la conjunción de las confianzas. Hemos tenido confianza en la vuelta a la democracia. Hemos tenido confianza en un estado de bienestar. Hemos tenido confianza en el crecimiento económico. Hemos tenido confianza en las ciencias. Y parece que no cesa la confianza, ya que hoy mismo debemos seguir teniendo confianza en que la ciencia nos salvará, pero sobre todo una ciencia que abrace lo ético. Y aquí lo resalto, lo pongo en negritas, porque si actuamos solamente guiados por la ciencia, no necesariamente vamos a lograr nuestros objetivos. No necesariamente la ciencia lo puede todo. Y estamos viendo que la ciencia, en algunos casos, algunos científicos han mostrado con su actuar que han roto aquella confianza que se había depositado en esas personas y que se someterán a lo que les corresponda, a la sanción penal que les corresponda, a cada quien lo suyo. Entonces, lo ético es fundamental. El retorno a una, comillas, nueva normalidad. Yo no creo que haya una nueva normalidad. Soy consciente de que volveremos a las realidades que tenemos. Cada uno seguirá trabajando, seguirá haciendo sus actividades cotidianas, pero la normalidad que teníamos probablemente no la tengamos, porque el COVID-19 vino para quedarse, se instaló y lo tendremos con nosotros. ¿Cómo viviremos con la pandemia? Nos dicen que será como una gripe que viene a quedarse y la trataremos. No lo sabemos. Sin embargo, sí hemos escuchado que seguiremos usando mascarilla más allá de que estemos vacunados. Es decir, la vacuna, doble dosis, no nos va a devolver la realidad anterior. No nos va a devolver a la realidad anterior. Y en muchos casos es mejor que no lo haga, porque no podemos. Con la realidad anterior hemos visto, tenemos fracturas, tenemos grandes fracturas a nivel de país, tenemos grandes fracturas a nivel de humanidad. Los lazos sociales muestran claramente qué ha pasado con el oxígeno en nuestro país. El ángel del oxígeno. Tenemos aquí a un personaje que es digno de admiración. El ángel del oxígeno que vendía el oxígeno a su precio. Caramba, es el ángel del oxígeno porque vende el oxígeno a su precio. Amenazado de muerte. ¿Por quiénes? Por aquellos que, ¿qué hacen con el oxígeno? Triplican su precio, duplican, quintuplican, etc. Es decir, quieren nuevamente jugar con las vidas de la gente, hacer del oxígeno un negocio, y es lo que han hecho. Por eso es que la gente no ha podido acceder al oxígeno a tiempo. Gente humilde que ha tenido que pagar 50.000 soles, 40.000 soles para acceder a 2 balones de oxígeno. Ni siquiera el sueldo les alcanza, no es el sueldo del año, ni de 2 ni de 3 años. Gente que no ha tenido cómo tratar de salvar a sus familiares. Detrás hay un tema de falta de empatía, de falta de solidaridad, falta de ética. Entonces nos preguntamos, ¿el ángel del oxígeno es un personaje a seguir? ¿Es un modelo a seguir? Que muchos deberíamos tener presente. Deberíamos ser en el Perú más ángeles de las vacunas, por ejemplo. Hacer de la vacuna lo que hay que hacer y lo que se está tratando de hacer ahora, ¿cierto? Vacunar a la gente en el orden que corresponde. Hay un orden para todo. En la vida todo tiene un orden. Es decir, si nos han puesto en primera, en segunda, en tercera línea, tendremos que esperar. Si nos toca la tercera fase, estamos allí. Tendremos que esperar. Punto. No queda otra. Y cuidarnos porque no queda otra. Pero no podemos saltarnos las líneas, no podemos saltarnos las fases y decir, como yo tengo mi amigo, o como yo tengo vínculos, yo tengo acá un pariente, yo tengo acá un cuñado, yo tengo aquí, no sé,
a alguien con privilegios, estos privilegios malentendidos. Bueno, entonces yo paso a fase 1, ¿cierto? Mal. Y creo que cada quien tiene su propia conciencia para saber que ha actuado mal. Y yo creo que eso no se debe dar. Cada quien tiene que esperar llegar el turno de la vacuna a todos. Entre tanto, tenemos que cuidarnos. Entre tanto, tenemos que seguir con aquello que está previsto. Tal vez a mitad de año estemos vacunándonos. Tal vez. Ojalá que sí. A cómo va, al ritmo al que estamos yendo, yo creo que sí lo podremos hacer. Entonces, un año después desde el inicio de la pandemia, se confía en el conocimiento y en las certezas, pero humanamente nos damos con que no es así, como vengo diciendo. Humanamente estamos dándonos con realidades inesperadas. Esta es la gente que está pugnando por un balón de oxígeno. Esta gente es la que está perdiendo la vida por un balón de oxígeno. No es por entrar a un hospital, es por llevar ese balón a su hogar, a su modesta vivienda, allí es donde está. Vean, estas personas son las que están detrás de estas colas, ¿sí? Y no la tenemos fácil. No quiere decir que los sectores socioeconómicos A, B, los que son económicamente más, tienen una mejor situación. No quiere decir que tengan las facilidades como para poder decir, yo también tengo, bueno, de repente ya tienen 3, 4 balones guardados en casa, como lo han hecho países, que da mucha pena decir, países que se han abastecido de oxígeno, de vacunas, ¿cierto? Países como el Canadá, que, digo yo, tanto hablan del multiculturalismo, tanto hablan del respeto por el otro, sin embargo nos dejan mucho que desear. Están literalmente teniendo tantas vacunas como para poder vacunar 3 veces Canadá. ¿Qué pasa? Hay países ricos que han comprado tantas vacunas que ya no dejan vacunas para países como los nuestros. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Uno se pregunta. Claro, dicen no, pero vamos a vacunar primero a los nuestros y luego lo que sobre. Ahí está el tema también de cómo uno trata al otro. El otro es el descartable, el otro es el desechable. También lo decía Benjamin. El ser humano, que es aquel que es el desecho, aquel del cual yo me deshago porque no me sirve. Somos ciudadanos de segundo o tercer orden para estos países. Entonces, cuando ellos estén vacunados 3, 4 veces, tal vez con 4 dosis, allí dejarán esas vacunas para otros. Ciertamente no es el actuar correcto, mundialmente hablando tampoco lo es. Nos deja preguntas que tenemos que responder y tenemos que poder cambiar como mundo. También tenemos que poder cambiar, ¿no? Entonces, ha sido un golpe demoledor al sentido común vigente. Entonces, la filosofía es una condición primordial para abrirnos hacia otras dimensiones de la vida social, que es lo que vengo demostrando aquí con esta reflexión. No sé si demuestro, al menos intento demostrar. Suena demasiado, pero intento decir que sí, la filosofía es condición para abrirnos hacia otras dimensiones de la vida social. Hoy sencillamente se ha vuelto intolerable el abandono de los débiles como consecuencia de un Estado jibarizado por el mercado y sus intereses. También. ¿Qué nos espera en el futuro inmediato? Respuestas no lineales ni dogmáticas, porque estas han sido totalmente desacreditadas por el virus. La filosofía, voy a tener que ir hacia atrás. Y la filosofía no solo es ocasión de reflexión, sino también es un modo de, y aquí se me fue la impresión, aquí va, es un modo de vida que nos enseña, es también un modo de vida que nos enseña que la ética nos permitirá superar esta pandemia con una humanidad renovada. Y
no quiero terminar sin hacer alusión a un comentario que también hizo Roberto, que me parece muy valioso, porque sí nos afecta globalmente también, y es hablar de la educación, hablar de los medios digitales que tienen dos caras, ¿cierto? Es el lado positivo, tan importante, pero también el otro, al que hay que cuestionar como filósofos. De un lado está el tema de la aceleración con la cual vivimos, con la internet, con la cual vivimos, con los medios de comunicación, los medios tecnológicos, esa aceleración que nos hace perder el sentido de la vida, que nos fragmenta la identidad, que no nos permite entendernos como seres humanos. Esos medios tecnológicos, sin embargo, son los que han permitido también que nuestra virtualización haya llegado al 100%, pese a que no hayamos llegado a todos los hogares del Perú. Hemos querido llegar y lo hacemos hasta donde podemos. El gobierno está encargándose de que haya internet en el país, lo cual también debería ser ya un derecho básico. Dada la pandemia, deberíamos hablar de la internet ya como un derecho básico, un acceso para todos, y que debería no ser costoso, sino de acceso para todos. Entonces, sí, la filosofía nos permite preguntarnos entonces que para formar personas, que es lo que hacemos nosotros, para formar ciudadanos, para formar profesionales, tenemos que formar evitando fracturas. Tenemos que lograr el discernimiento, el equilibrio que tiene de un lado la tecnología con todas estas formas, ¿no?, de manejar el tiempo y sobrecargarnos con ya el estrés que manejamos, que es alto, pero tenemos que poder equilibrar esa velocidad y entender que para nosotros lo central es en medio de esa vorágine que supone estar virtualizados al 100%, entender que lo central es no perder nuestra identidad, que puede ser frágil. Y con estos medios de comunicación y todo lo que esto está significando, estamos quebrándonos más. Tenemos que lograr no perder nuestra capacidad de discernimiento filosófico indispensable para todos. Bueno, es lo que tengo para decir hoy y creo que estamos en el tiempo, Víctor. Muchísimas gracias a Soledad Escalante por haber compartido con nosotros estas reflexiones. Quiero recordarle a todos quienes nos están acompañando, a todas quienes nos acompañan, que pueden compartir sus preguntas a través del chat y yo se las puedo transmitir a nuestros ponentes. Tenía aquí anotadas algunos comentarios que me han enviado y yo me permito articularlos en forma de dos preguntas, una para Roberto y otra para Soledad, ¿no? Aunque Soledad ya no nos está compartiendo su diapositiva, creo que ha sido performativamente una muestra de la importancia y la reflexión de Roberto, ¿no? Esta imagen del balón ¿Quieres de que oxígeno, abra, ¿no? quieres que comparta la pantalla, Víctor? No, creo que ahí lo Ahí está dejamos, más bien, bien ya, ok. creo que esta imagen del balón de oxígeno, ¿no? Sí. Y lo que nos decía Soledad sobre el sufrimiento, me hacía pensar, Roberto, en el tremendo poder de las imágenes que, como nos has recordado, es algo que la filosofía tiene literalmente milenios de reflexión en torno a eso, ¿no? Pero entonces a mí me hacía pensar si podemos hablar en esta época donde ya tenemos unas cuantas décadas que nos han hablado de la aldea global, de los medios como una extensión de nuestro cuerpo, pero también de la posibilidad, creo que un poco está implícito en lo que señalabas, ¿no? De una sobrecarga de información que le facilite la vida a poderes con pretensiones totalitarias, ¿no? Podemos pensar, o en qué sentido podría pensarse, que estas imágenes de sufrimiento, ¿no? Este balón de oxígeno, pensaba yo, nos pueden ayudar a encontrar otra forma de hablar de nuestra experiencia ética, moral, nuestro compromiso frente a los que sufren, como recordaba Soledad, ¿no? Me parece que esto de las imágenes es algo que nos da muchísimo para hablar y le pediría a Roberto un poquito más, ¿no? Y Soledad, también quisiera aprovechar otro comentario acá que le golpeó mucho como a mí,
esto que dijiste, lo que ha sucedido en nuestro país, de cómo este escándalo con las vacunas ha dañado profundamente la confianza. No es que fuera muy sólida, pero Así es. teníamos un año, Roberto, donde, bueno, Sí, con golpe de claro. Estado y todo, donde por Así lo es. menos parecía que podíamos confiar en ciertas decisiones del gobierno y de las personas que lideraban la lucha, ¿no? Y de pronto la confianza, ¡pum!, ha sufrido. Y claro, quisiera citar, les invito a leer la reflexión de nuestro rector, el padre Rafael Fernández, y decir que entre la desesperación y la desconfianza también caemos, hay que cuidarnos de la tentación de moralizar, ¿no? De coger nuestras antorchas para ya quemar todo lo que queda, ¿no? Entonces, yo le preguntaría a Soledad justamente de qué manera la ética del mundo universitario puede ayudar a recomponer un poco esta confianza tan dañada en nuestro país, ¿no? Por ahora esas preguntas mientras voy recogiendo lo que ya nos están aportando acá en el chat. Ujú. Em, Comienzo porque ese era el orden de la pregunta. En todo caso, sí, respecto al rol de las imágenes, hay que partir recordando que, y tu pregunta lo tenía eso como implícito, las imágenes comunican. ¿Mm? O sea, una imagen cuando aparece muestra algo, se muestra a sí misma y se muestra ante alguien, o algunas o algunos, ¿no es cierto? Entonces todo el escenario, la situación de la imagen de la que estamos hablando es una situación comunicativa, comunicacional, en términos muy generales. Y, y es realmente importante tener en cuenta que siempre la imagen comunica, aunque no nos demos mucha cuenta de eso. Es decir, cuando está una imagen puesta en una pantalla de un celular, ¿m? Así como al pasar, o puesta en un afiche, o cuando está hablando un personaje de la política y atrás hay una imagen, o ese personaje de la política aparece como una imagen para nosotros, etc. Todo eso ya tiene una estructura, sea bien pensada, sea algo que se ha querido hacer y hay un equipo de trabajo de imagen del político o no, o se ha hecho así al estilo nuestro, medio a medias y salió como salió, no importa. Lo que importa, mi punto es este, no es una conspiración de mentes pensantes, ¿no? En Latinoamérica a veces se toma eso para la broma y dice, no, si lo hubieran pensado lo hubieran hecho mejor, pero sino que hay estructuras que están funcionando, ¿sí? Y promoviendo ciertas maneras de comunicar a través de las imágenes. Y esto es algo impersonal, eso ya excede toda vocación, interés de un individuo, de 10 individuos, de 1000 individuos, eso tiene que ver con ciertas estructuras de la comunicación, ¿no? Y cuando hay una determinada tecnología de la comunicación, y en particular, en este caso tu pregunta, de la comunicación a través de imágenes, lo importante aquí no es buscar personas que estén, ¿no?, responsables de conspiración, no, es desentrañar la estructura, el sistema, las tecnologías de la comunicación por imagen. Un ejemplo, no es lo mismo analógico que digital. Y entre esos dos enormes estándares hay muchos cruces, hay muchas transiciones, hay muchas complicaciones y complejidades. Entonces, cuando tú me preguntas por una foto o el balón de oxígeno, bueno, lo primero es una foto, no es un cuadro, no es el dibujo, no es el dibujo hecho por un niño, ¿no? Es una foto. Y es una foto que a su vez está elaborada, tiene una cierta composición y además circula. Es propia del régimen digital, ¿no? Es como se suele decir sintética, ¿sí? Esa misma foto, que en realidad no es la misma foto, va a circular miles, cientos de miles, millones de veces. Y la vamos a ver como si fuera la misma foto cuando a lo mejor son 300 fotos distintas parecidas, ¿sí? Y hay programas que automáticamente te construyen la mejor foto del balón de oxígeno para que impacte mejor, ¿sí? No una persona, no hay alguien que sacó la foto. Claro que alguien quizás la sacó, pero la que te llegó a ti no fue la que esa persona sacó, ¿no? Entonces, con este ejemplo, y ya cierro, lo que quiero decir es, pensemos en los distintos regímenes, porque son mucho más que un solo régimen, diversos regímenes técnicos que están funcionando en la foto del balón de oxígeno. Pensemos cómo esa foto llega y pasa a través de nosotros, porque las fotos hoy no están ahí quietitas, circulan, fluyen, ¿no es cierto?
tienen su flow, su fluir, su flujo. ¿Cómo fluyen? ¿Cómo me llegó a mí? Y yo colaboré para que vaya hacia dónde. Hacia mi grupo de WhatsApp, hacia el chat, por Twitter, en redes sociales, ¿no? ¿Cómo he colaborado voluntario o involuntariamente a que esa foto se viralice, por ejemplo? Y entonces es muy interesante la pregunta. No son las imágenes como cosas que están ahí y ante las cuales nosotros reaccionamos. No. Nosotros somos parte de un sistema de flujo y las imágenes también. En ese sentido, es importante tomar en cuenta esta complejidad de las infraestructuras técnicas para reflexionar de manera así concreta, digamos, situada, sobre el valor y la función de las imágenes, ¿sí? Y lo del balón de oxígeno, por lo que estoy diciendo, es decir, no solo la imagen sola, es que no es una imagen sola, es una imagen que está fluyendo, y seguramente el balón de oxígeno al que refería Soledad, o al que ella mostró y el que tú referías, eran dos fotos distintas. Soledad, te escuchamos también mientras yo voy acá retomando algunas de las preguntas que recibimos por el chat. Claro, sí, para mí el término confianza aquí es fundamental como para cualquier peruano. Y sin embargo, digo, continuamos creyendo, nosotros continuamos creyendo, porque creemos en que hay seres humanos que sí actúan correctamente, que tienen principios y que tienen valores que les permiten, ¿no es cierto?, tener un colchón para actuar correctamente, tener una base para actuar correctamente. Hay personas formadas adecuadamente, felizmente, y sobre esa base de personas tenemos que poder trabajar. Decía en la presentación, no jibarizar, ¿no?, utilizando ese término jíbaro, ¿no? Claro, esa noción de cortar cabezas, ¿no?, de reducir cabezas, claro, que suena drástico, claro que lo es. No es la noción de jibarizar a todos ahora aquí, que todos caigan. No, entendamos que hemos cometido errores y que no podemos volver a pasar por lo mismo. Es ahora cuando tenemos que entender la metáfora de, por favor, si no cambiamos, esto nos va a llevar a peor, ¿no? Y la imagen que puse allí, que sí refleja nuestra realidad, refleja las colas. No he puesto las colas porque realmente es tan doloroso que a mí me conmueve un poco hasta las lágrimas de ver estas personas que pasan días en cola por un balón de oxígeno que no llega. Es más grave que no llega. Entonces, si nos desensibilizamos, estamos perdiendo mucho de aquello que nos hace tener confianza. Entonces, tenemos que tener confianza y está muy bien lo que dice nuestro rector, Rafael Fernández. Está muy bien, sin duda. Hay que, digamos que no es simplemente moralizar. La idea no es ahora, bueno, seamos victorianos en el peor sentido, ¿no es cierto? Y comportémonos de manera tal que ahora caigan cabezas y rueden y todos vayan a prisión. No, pero reflexionemos sobre aquello que nos permite seguir adelante como sociedad, ¿no es cierto? Poder construir, pero también sobre bases éticas. Sin una ética que nos permita el soporte para poder entender que lo que está pasando no puede seguir pasando, que no puede seguir pasando y que el gobierno tiene que actuar. Y parece que lo está haciendo. Y hay que agradecer también a nuestro colega, a nuestro amigo Roberto, y a Chile, porque también están generosamente donando oxígeno a nuestro país. Estamos importando oxígeno a Chile también, pero también nos están donando una cantidad de oxígeno que nos va a permitir ayudar a estas personas para poder salir de esta situación tan crítica que sumerge a nuestro país. No lo veo, y mi perspectiva no es negativa y aquí nos fuimos al abismo, nos desbancamos todos. No, felizmente no. Y estamos aquí, estamos muchos, y hemos pasado todos y seguiremos pasando y esperemos que no sean cosas que nos toquen más directamente por la pandemia. Nos está tocando de alguna manera, como les dije inicialmente, se nos acerca un poco, pero sin dramatizar. Mi interés no es dramatizar, mi interés es hablar del presente, de lo que viene sucediendo, para tomar conciencia. Ya lo decían los teóricos críticos de la Escuela de Frankfurt. La toma de conciencia es fundamental para poder mantener nuestra capacidad crítica despierta, alerta. Es decir, tenemos que poder reaccionar a lo que sucede.
tenemos que poder expresar indignación ante lo que viene pasando. No debe seguir pasando. Tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos y tenemos que ver la forma de que, bueno, países aquí como Chile, hay que agradecer también que se han comportado con nosotros pues de esta forma que nos resulta conmueve, y agradezco yo como peruana, ¿no?, que nuestro vecino, ¿no?, Chile, sea, ¿no?, capaz de abrirse también al dolor de otros países, al dolor de un país como el nuestro, y que nos muestra justamente que es momento de desprejuiciarnos también en esa relación que a veces tenemos algunos, no todos, con Chile, en donde tenemos tensiones y no olvidamos la guerra y entonces viene todo el tema de nuevo y el prejuicio. Basta ya de ello, ¿no? Creo que esto también es muestra de que seguimos siendo países hermanos, felizmente. A eso iba yo, Víctor. Muchas gracias, Soledad. Aprovecho una de las... Han llovido preguntas en el chat, me voy a permitir juntarlas. Y aprovecho una de las últimas para hacer un pequeño aviso, publicidad social, espero que en el buen sentido de la palabra, del señor Vegaso, que nos pregunta sobre cómo los jesuitas en el Perú han colaborado con esta crisis del oxígeno y, en fin, de la falta de recursos, ¿no? Yo les invito, si les interesa este tema, que entren a la página de los jesuitas del Perú. Van a ver, por ejemplo, ahí algunos, antes incluso de esta terrible situación que Soledad nos ha recordado, las campañas que ha habido para poder proveer de plantas de oxígeno, no acá en Lima, sino en la Amazonía, entre otros lados, ¿no? Entonces les invito a que lo revisen, y si se animan, por favor, a colaborar, como dice Soledad, a ser solidarios con estos esfuerzos. Y de otro lado, intentamos también en las instituciones jesuitas, a través de este tipo de reflexiones, colaborar a lo que nos han indicado nuestros ponentes, ¿no? Y a lo que quisiera volver con estas preguntas, a Roberto, nos piden profundizar en esto que tú señalabas, ¿no? De cómo afecta la comunicación, la imagen, estas mediaciones tecnológicas, la falta de contacto físico, ¿no? Y además yo añadiría, aunque creo que está también acá, la necesidad de contacto físico cuando, por ejemplo, por el protocolo médico que nos ha recordado Soledad, debemos estar aislados de nuestras personas queridas, ¿no?, a las que no podemos ver y no sabemos si vamos a volver a ver, ¿no? Creo que efectivamente esto que tú has señalado rápido, bueno, pues hay interés en escucharte un poquito más, y yo lo combino con una pregunta, esta pregunta previa era de Alfonso de Santiago, que él citaba a Camus, ¿no?, en La Peste, y respecto al sentido educativo de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado para ti el vivir un año educando en filosofía a distancia, ¿no? Y hablando de este tipo de temas que tienen más bien una cercanía humana tan fuerte, ¿no? Y Soledad, justo había una pregunta mientras tú misma hablabas respecto a no ceder, responder, y Juliana pregunta, ¿de dónde esta tendencia que tenemos a aceptar, a justificar, ¿no? A decir, incluso con este último escándalo, pero sí es lo mismo de siempre, ¿no? Esta otra tentación de justificar, ¿no? Y nuevamente la pregunta de ¿a qué apelar para tener un discurso esperanzador cuando la confianza y la ética han sido destruidas?, nos dice Maura. Gracias, les escuchamos. Ya. Sí, respecto de la primera pregunta sobre la cercanía, la presencia corporal, física en la comunicación, etc. Bueno, una de las líneas de filosofía que resulta pertinente mencionar aquí es aquella línea que se llama fenomenología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente esa manera de hacer filosofía llamada fenomenología tiene un especial interés por aquello que aparece ante nosotros y por las condiciones y características de ese aparecer. De ahí la palabra fenomenología, ¿no? Sin entrar ahora en detalle, relacionemos fenómeno con aparecer o lo que aparece, y fenomenología, el estudio de lo que aparece, cómo aparece, las condiciones del aparecer, etc. Bueno, desde esa mirada, precisamente lo que llamamos presencia, ausencia, estar presente, no estar presente, estar cerca, estar lejos, distancia, distante, etcétera, son asuntos especialmente importantes. ¿Por qué? Porque son claves del aparecer. Es decir, aparecer presentemente
no presentemente, bueno, claramente es una diferencia de principal relevancia. Quizá para otros enfoques que no están concentrados en cómo aparece lo que aparece, presencia y ausencia no sean claves, pero sí lo son para la fenomenología. Y lo mismo, cercanía y distancia. Y en ese contexto, una de las grandes tesis en general de la fenomenología es que el eje vital de la presencia, la ausencia, la cercanía y la distancia es el propio cuerpo. Es decir, el cuerpo en cuanto que propio, tal como es vivido por cada uno de nosotros, en cuanto que yo, en cuanto que mi cuerpo, en cuanto que yo soy ese cuerpo que habito, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, la fenomenología realmente ofrece una cantidad interesante de planteamientos y de insights en relación con el rol del cuerpo como anclaje y como criterio fundamental para la experiencia de ausencia, cercanía y distancia. Y eso llevado al tema de la comunicación también resulta, a mi juicio, bastante interesante. Una comunicación en la que no estamos de cuerpo presente. Estamos, pero no de cuerpo presente, como ahora. Es decir, ustedes me ven, me oyen, yo los veo y los oigo, pero estamos con el cuerpo, pero no con el cuerpo presente. Claro, la expresión cuerpo presente, no sé en Perú, pero se suele usar para la ceremonia fúnebre. Sí. Y lo uso a propósito, porque curiosamente es una paradoja que se use allí, porque ahí el cuerpo no está presente, porque no está vivo, porque no es cuerpo y no está presente. Es otra cosa. Ahí hay un cadáver. Pero le llamamos cuerpo presente. No, cuerpo presente, ahora tampoco hay cuerpo presente. Ahora hay imagen, que es una peculiarísima manera de cuerpo, pero no presente, presente, ¿no? ¿No? Tampoco ausente. Esa diferencia, esas reflexiones son trabajadas a fondo, por ejemplo, en la línea llamada fenomenología. Y una de las cosas importantes entonces ahí es que estar de cuerpo presente le da una impronta a la comunicación que es insustituible. Y eso conecta con la otra pregunta, ¿no? La experiencia de la relación de educación, ¿no? De enseñanza-aprendizaje a distancia, o sea, como existe el teletrabajo, ¿no es cierto? La educación a distancia. Bueno, es un desafío enorme y yo en lo personal lo he vivido como al modo de un desgaste y de una erosión muy fuerte por el hecho de que precisamente no estamos ahí de cuerpo presente. No, yo puedo ver algo, las miradas de las personas, pero no es lo mismo porque no es todo el complejo juego, digamos así, donde hay un delante, un detrás, hay movimiento, y la veo entera y todos me ven a mí entero. Aquí a todo el mundo nos vemos por lo general desde aquí para arriba y ya está, digamos. A lo mejor la persona está con 3 celulares sobre la mesa respondiendo en simultáneo, o a lo mejor eso en el caso en que se los puede ver, porque también y ahí conectamos con la tecnología, por dificultades de las conexiones a Internet, muchas veces las y los estudiantes no pueden estar conectados con la cámara. Yo he estado dando clases todo el año sin verle la cara a mis estudiantes. Y claro, ahí ya es brutal. Ahí la experiencia de la distancia es brutal. Por más que ellos me oigan y yo incluso los pueda oír, es una experiencia fracturada, porque no estamos de cuerpo presente. Y yo en lo personal lo he vivido como un desgaste y una erosión tremenda, tremenda. Sí, sí. Es como un esfuerzo por comunicarnos con modos para los que no hemos sido criados. No estamos habituados a comunicarnos sin cuerpo. Ojalá no sea ese el nuevo estándar, pero tengo que decir por otra parte que creo que vamos para allá. Más allá de todo lo negativo que eso conlleve, en términos generales, está clarísimo que es mucho más barato educar, y cuando digo educar, trabajar, vivir sin que estar cerca, vivir sin estar con el cuerpo ahí comprometido. Es mucho más barato, para todos. Claro, más barato no significa que sea mejor, porque nos desgastamos por dentro, pero sí, ahí hay un problema, hay una cuestión económica. Acuérdense de lo que yo les digo, todos los países, los gobiernos, las empresas, el mundo privado, el mundo público ya se dio cuenta
que es mucho más barato repetir programas. ¿Vieron que uno ya grabó sus clases? Ahora lo vamos a repetir. Es como ya grabó una película y ya no lo contratan de nuevo, usan la grabación. Y eso vale para muchos trabajos, inclusive los de profesor y demás. Pero bueno, tampoco quiero dramatizar. Solo digo que van a ver, a mi juicio, y con lo que estudio, la información que veo, van a haber enormes cambios en la manera de ejercer nuestras profesiones, la educación en particular. Un agradecimiento solidario, además, con todo lo que ha señalado Roberto sobre nuestra experiencia. Y vamos terminando ahora ya con este comentario final de Soledad. A la pregunta hecha por Juliana, creo que era, sí, yo diría, responde a qué, ¿no? Nosotros aceptamos, decimos, bueno, justificamos, toleramos cosas como Vacunagate y decimos, bueno, pues, bueno, ¿qué cosa esperabas, no? ¿Qué te esperabas? ¿Que iban a actuar de otra manera? No. Mi forma de verlo es, nuestra relación con la ley, con la justicia, es la de, nuevamente, no creencia. Es decir, queda impune y va a quedar impune como siempre. Decimos, la impunidad manda. Aquí, aquel que actúa de manera corrupta, queda impune. Finalmente tiene recursos para poder librarse de la ley. Y yo respondería más bien, no es así. No es así. Nuestra relación con la ley y con la justicia no puede justificar lo injusto. No puede tolerar que se cometan gravísimos errores, gravísimas faltas morales, éticas, profesionales, de ética profesional, además, que son gravísimas cuando comprometes la vida de otros. Entonces, yo digo, depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra capacidad de movilizar conciencias, ciudadanía, depende de poder decir como ciudadanos, basta ya, basta ya. La ley, la justicia es para todos y debe servir y proteger a todos y debe sancionar a todos cuando tenga que hacerlo, cuando corresponda hacerlo, de acuerdo a cómo corresponda hacerlo. Entonces, yo soy optimista y mantengo la esperanza abierta y viva de que vamos a poder ir cambiando poco a poco. Pero nuestra autoestima, esto de que nos merecemos este país que tenemos, no es el caso. Nuestra autoestima tiene que cambiar respecto a, bueno, va a ser así, tenemos que aceptarlo. No, no, señoras y señores, no va a ser así, no tenemos que aceptarlo. Y ello me lleva a hacer una reflexión también sobre lo que se planteó Roberto, que también lo hemos vivido nosotros, la virtualización al 100%. Sí, fenomenológicamente hablando, hablamos de dos fenomenólogos distintos. En el caso de Hegel hay otra lectura de la fenomenología, pero el fenómeno sigue siendo el phenomenon, sigue siendo aquello que aparece en mi conciencia y cómo, ¿no es cierto?, lo voy entendiendo y cómo lo voy conociendo y cómo me relaciono con. Entonces, para nosotros, para los que hemos estado del otro lado de la pantalla, porque es verdad, hemos visto recuadritos, en muchos casos no hemos visto los alumnos, hemos visto los nombres, y uno dice, ¿estás allí? Y de verdad, es como si uno preguntara, ¿no? Es como si todo estuviera en una sala oscuras, ¿no? ¿Está allí? ¿Estás? Responde, por favor, y una cosa que suena ya, es casi una, a ver, y si estamos jugando a la ouija, ¿no? Si estás ahí, manifiéstate, ¿no? Una cosa así de terrible, que uno lo pone ya como un sentido de broma, pero, caray, nos ha pasado, no está el otro, no está, no lo ves, y tú piensas al final, al menos prendan sus pantallas, por favor, para poder vernos. A algunos no les da para poder poner cámara porque se pierde su señal. Entonces no los hemos visto. Ha sido duro para todos, los que estamos de este lado, los que enseñamos, los que somos docentes y los que tenemos también otro tipo de responsabilidad. Tenemos que poder seguir formando desde estas vías que tenemos, que son las únicas por ahora. Tenemos que poder seguir virtualmente haciendo lo que, comillas, hacíamos antes. Pero que sí, de repente nos reemplazan, Roberto. De repente se queda la grabación y nosotros ya no, ¿para qué? Si ya dijeron todo, y está la clase, ya no lo contrates, no, ya tienes tu cursito hecho. Entonces, no, yo espero que evidentemente la cosa no sea así. Cambiemos nuestros sílabos, Roberto, sugiero. Vayamos cambiando los sílabos. Pero sí es cierto, hay que ser consciente. La forma de educar también, la forma de llevar la educación a distancia. En Auján,
y aquí me toca decirlo, discúlpenme, pero como enlace OJAL quiero mencionarlo. El presidente OJAL, el secretario ejecutivo de OJAL vienen hablando de un texto que les recomiendo a todos, ¿sí? Es el Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global nos lleva justamente a hablar de lo que les dije, cómo entender los procesos de aceleración sin perdernos en ellos, cómo ayudarnos de la tecnología sin que ésta nos reemplace, que la tecnología siga siendo un medio y no un fin en sí mismo. Eso es central para poder seguir formando a nuestros estudiantes, para poder seguir siendo nosotros también personas, cuerpos, como lo dice Roberto. Es que aquí estamos, somos esto, somos cuerpo, estamos aquí, es verdad, pero estamos en una pantalla, ¿sí? El face to face va a esperar un poquito más, ¿no? Y ya nos veremos face to face, ya habrá ocasión, pero hay que esperar y hay que saber ser conscientes de que por ahora no se puede, pero seguir formando es fundamental y valernos de este medio también. Pero, insisto, el Pacto Educativo Global, hay un texto también que es fundamental, yo se los recomiendo, se llama Instrumentum Laboris, y es cómo se aplica ese Pacto Educativo Global para que no quede en palabras bonitas y nada más, cómo se aterriza. Creo que eso es bien importante. Bueno, ahí me quedo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad, y nuevamente muchas gracias a Roberto y a todo el público que nos ha acompañado hoy día. Ha sido una sesión muy, muy intensa, muy rica. Gracias por las preguntas y a las personas que han seguido preguntando dada la hora. Le agradecemos especialmente a Roberto porque está 2 horas adelantado en Chile respecto a nosotros. Les invito, dado el interés que ha generado este tema también de la imagen junto con la ética, les invito a que visiten la página de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Prácticas y Medios de la Imagen, donde participa Roberto, y tomamos nota de su interés para quizás otra actividad en el futuro sobre este tema y con esta red, ¿no? Este tema tan interesante. Bueno, nuevamente entonces, muchas gracias al doctor Roberto Rubio, a la doctora Soledad Escalante por participar en este conversatorio organizado por la Maestría en Filosofía, Convención en Ética y Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. A todos, a todas ustedes también, muchas gracias por su asistencia y por su interés. Esperamos que se cuiden, que estén bien y les esperamos en una siguiente actividad. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Cuídense mucho, por favor. A cuidarse todos.